Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es GamesandChill y hoy estamos en un nuevo vídeo en posibles banners 4.8. Hoy vamos a dar un repaso, no sé si estaréis viendo este vídeo antes o después del livestream y si se han confirmado los banners, pero vamos a dar un repaso a lo que en mi opinión y mi especulación, empieza el momento feo, espero no acertar con esto, puede ser que vengan los banners de la 4.8 por bastante lógica y luego por obviamente algo de información que hay y previendo que obviamente en Natlan, que va a ser la 5.0 después de la 4.8, llegarán X cantidad de personajes nuevos como siempre ha ocurrido al principio de cada región, aparte de que regalen un 4 estrellas nuevo como Colei o como Lynette, que siempre lo hicieron en las nuevas regiones, un arma nueva como el fierro golpeador de parejas felices o como el arco este del pez espada en Sumeru o como el de Catch en Inazuma, por favor que sea tan fuerte como el de Catch. Y aparte de esto, personajes que por cronología no llegarán tan pronto y se irán a esa 5.0. Así que vamos a ver los banners posibles, en mi opinión y especulación, de la 4.8. Dejar un buen like, una buena ulti de venir, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos aquí abajo en la descripción, invitadísimos todos. Gracias al equipo del canal y a los editores y vamos con los posibles banners de la 4.8. Bien, teniendo en cuenta que no sé si, porque este vídeo estoy grabando un poco antes, se han confirmado los banners de la 4.7, en teoría la 4.7 debería ser Clorinda y Sejuani, Furina y Algeiza. Y quizá venga el Chifo, es uno de esos banners seguramente. ¿Qué entonces nos faltaría para la 4.8? Pues bien, hay tres personajes muy claros que llevan mucho tiempo sin venir, que la gente pregunta por ellos, que además tienen ligera relación, sobre todo uno con un personaje que sí que va a venir en la 4.8 en teoría, y un rerun de un personaje que no ha vuelto con expectativa de venta mediano bajo, pero que es el rerun cronológicamente que tocaría. Estos personajes son, para no darle más vueltas, por un lado, Nilou, ya que tiene que ver algo porque es posible que llegue un personaje nuevo de Dendro también, que quizá combina con Nilou. Por otro lado, otro de los personajes que posiblemente venga es Shenhe. Shenhe ha estado muy desplazada porque en el abismo, o sea, toda la región de Fontaine, los abismos, han sido los abismos donde menos se ha podido jugar Permafrost en toda la historia de Genshin. Y esto ha sido pues una puñalada directa porque nos quieren empujar a jugar equipos más regionales o más temáticos de estas versiones, en este caso de Fontaine, por New Billet, equipos con Furina, equipos con Arlequino y todo lo que está relacionado más con esta misma versión. Ayaka fue muy poderosa, pero se dieron cuenta que la gente solo jugaba Permafrost y Raiden National y dijeron, no, cortamos por aquí para que la gente juegue otras cosas. Y ahora, después de dos personajes, y hablando de Permafrost, un personaje temático que además podría cuadrar en un banner doble sería Grizzly, un banner de Grizzly, Shenhe y el otro Nilou y este otro personaje de Dendro que ahora os hablo de él muy por encima porque no hay mucha información. Entonces, Grizzly llegó a la 4.1 junto a New Billet. New Billet ya ha tenido su rerun, además de una expectativa de venta altísima, pero Grizzly no ha vuelto todavía y mucha gente está preguntando por él. Tiene toda la pinta de que posiblemente llegue en la 4.8 junto a Shenhe porque además este banner de crío con crío, que además combinan decentemente juntos en derretidos inversos, no en Permafrost, son muy malos en Permafrost y se juegan juntos, puede hacer que posiblemente Grizzly y Shenhe lleguen. Grizzly, ya sabéis, es un carry crío, es el segundo mejor carry crío del juego, tiene algunos derretidos inversos sobre quemadura con Dendro que no están nada mal y algún derretido inverso puro que tampoco está mal, pero los derretidos inversos brillan mucho si juegas full 4 estrellas, incluso el Bennett, Xiangling, Rosaria, Xiongyu, por ejemplo, iba increíblemente bien. Y Shenhe combinan estos derretidos inversos con Grizzly bastante decente. Repito, solo en derretidos inversos, en Permafrost Shenhe es más sub DPS de Ayaka y Grizzly combina mejor con Ganyu como sub DPS. Y ahora, el otro banner, hablamos de este nuevo personaje. En teoría se supone que un personaje que lleva mucho tiempo sin venir y un 4 estrellas que lleva mucho tiempo sin venir, que me preguntaréis por él, es KB. Aunque KB quizá vuelve con el banner de Algeiza en la 4.7. Pero KB está enfocado en Bloom y Nilou es otro personaje junto a Shenhe que concretamente ellas dos llevan una burrada sin venir. Nilou se basa en ella misma formar sus propios equipos de Bloom. Es como una Chevreuse, me recuerda a Chevreuse, o Chevreuse me recuerda a Nilou, que el propio personaje te habilita un equipo de solo 2 elementos y una sola reacción. Básicamente ella se encarga de bufar la reacción de Bloom de todo el equipo y obviamente los equipos de Bloom no puedes fijarte a menos que lleves 3 hidros y un dendro con Nahida. ¿Quién va a hacer todas las reacciones? Si llevas 3 hidros y un dendro, pues obviamente va a ser Nahida y Nahida pues le chetas la maestría para que genere todos los Blooms y reviente todo. Y aquí viene la historia.
Se comenta que para la 4.8 va a venir un nuevo personaje de Dendro y no se sabe más. Me gustaría deciros, no, pues es healer o es... pero no se sabe nada. No creo que sea carry, pero eso mismo pensé de Arlequino y pues sí fue un carry, piro. Pero ya tenemos a Tignari, tenemos al Heizan, tenemos a Najida que se puede jugar en campo, tenemos a Kabe que se puede jugar en campo, hay gente que juega a Baizu en campo también. Entonces... espero y creo que no sea un carry, se supone, quizá es un soporte dentro, pero la verdad es que no hay información de... Si hubiese información os diría por encima, mira, quizá es esto o es lo otro, pero es un personaje dentro, que combinaría muy bien traer un banner de Nilou y este nuevo personaje dentro, si se sabe que el nombre va a ser Emily, pero poco más. Y tendremos el Dream Marketing de aquí a 2 semanas aproximadamente. Y, por otro lado, pues Wriothesley y Shenhe. Ahora, muchos me diréis, bueno, Phil, pero hay supuestos personajes que deberían venir antes. Pues bien, y la noticia fuerte del vídeo viene ahora. Supuestamente, Navia y Shiori a lo mejor podrían entrar. Navia tiene una expectativa de venta mediano alto, sí es querida por los jugadores, a quien le guste el Geo principalmente, y más que Ito desde luego. Entonces quizá adelantan Navia a la 4.8 desplazando o retrasando otro de estos personajes. En mi opinión no lo creo, y a lo mejor en la 5.0, y esto ya es especulación pura, sí que viene Navia y Shiori en conjunto, pero la perla de la 4.8 viene aquí. Creo que en la 4.8 es posible que venga un nuevo banner regional de Liyue. Como... esperamos muchas veces que en previsiones de banner con venta bajo sí que nos equilibren un poquito más las ventas con estos banners y que es una mecánica que vino y según cuando vino todos los creadores hicimos un vídeo, estará por aquí en pantalla, de no merece la pena, es un mal banner, es una estafita, porque quizá pensamos que podría usar otra clase de deseos o deseos del permanente y el darnos cuenta que usa deseos del promocional nos pareció mal porque realmente te está restando coste de oportunidad de un promocional básicamente que es el producto principal del juego. Creo que por eso quizá no han vuelto a traer banners regionales de esta índole, pero quizás sí cada 3 o 4 versiones nos los traen. Y creo que aquí podría caer muy bien un banner de Liyue regional, donde nos traigan, no sé si Zhongli, no lo creo, pero hace bastante que no viene, pero sí nos traigan personajes de Liyue que a lo mejor quieran traer de nuevo, entonces ponen a Navia y a Shiori en la 4.8 y de Liyue nos ponen a Shenhe en el banner regional, aparte de traer las armas de Liyue, que son 4, que son el candado terrenal, perfora nubes, rompe montañas y la espada de la Dissidia, estas 4 que estaréis viendo en pantalla, junto con armas que no trajeron en el banner anterior, como por ejemplo el halcón de Jade, o creo que era el arco de Amos, que no trajeron, porque el halcón de Jade justo estaba el banner de Xiao y estaba en el banner, con lo cual, o era justo antes del banner de Xiao con el Jade en el banner de armas, con lo cual por eso no iban a poner el Jade en ese banner, y quizá pues nos completan o nos traen ciertas armas puntuales o ciertas armas regionales que nunca volvieron de ninguna manera. Así que creo que para la 4.8, esto no es un momento CEO, puede que venga un banner regional y esto es la gran sorpresa de la 4.8, aunque de sorpresa tampoco tendrá mucho porque no mucha gente tirará por aquí, a menos que en ese banner pongan a Zhongli y a Hu Tao, que no lo creo, pero todo puede pasar. Así que, poquito más, este es el vídeo, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, dejadme en los comentarios vuestra especulación, qué pensáis, si va a venir algo por ahí salvaje, que no esperamos para nada, alguna sorpresa en la 4.8, yo me espero, entre comillas, algo de explosión de contenido porque sale el Wuwa en breve o ya ha salido cuando veáis este vídeo y creo que Hoyovers quiere responder, creo que he visto un tráiler por ahí rápido de que van a sacar un corto animado y la gente está como wow, mira, están respondiendo, no lo sé, veremos a ver qué ocurre, dejadme en los comentarios si ha ocurrido algo muy grande cronológicamente que yo mientras grabo este vídeo no estoy pudiendo ver y poquito más. Como decía, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción, gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.